Un viento helado recorría las laderas de Boulses aquella noche, silbando entre las rocas y haciendo crujir los pinos como si algo impaciente aguardara en lo alto. La luna, pálida y casi perdida tras las nubes, parecía un ojo aterrado observando desde el cielo. Un silencio enfermizo se esparcía por los senderos que atravesaban las montañas. Solo de vez en cuando se escuchaba un murmullo lejano, semejante a un gruñido áspero que resonaba entre los peñascos. Nadie en Boulses deseaba admitirlo en voz alta, pero todos conocían la leyenda: en los picos escarpados vivía una criatura ancestral y despiadada. Una bestia a la que llamaban simplemente el dragón de Boulses, una sombra reptiliana que, según contaban, se movía como una pesadilla entre la niebla. Exploradores, montañistas y viajeros habían narrado historias macabras de enormes huellas marcadas sobre piedra, de un brillo rojizo que se asomaba tras las sombras y de un rugido aterrador que prometía un destino fatal a quien lo escuchara. Durante generaciones, los habitantes habían aprendido a temer esa silueta alada que, en las noches más oscuras, se perfilaba contra las cimas. Su aliento era descrito como un fuego fulminante, y decían que, bajo sus alas, se extendía un reino de terror sin fronteras. Nadie recordaba haberlo visto con claridad. Quienes lo habían percibido de cerca nunca regresaban para contarlo. Las leyendas narraban que nacía de la propia esencia de las rocas, como si el corazón de la tierra latiera en su interior. Se suponía que aquel dragón era tan antiguo como los propios Alpes, un guardián maldito que prefería la carne temerosa de quienes osaban hollar el terreno sagrado de las alturas. En un pequeño refugio que se alzaba cercano a la base de la montaña, 4 excursionistas se reunieron esa noche con la intención de escalar las agrestes paredes al amanecer. Se sentaron alrededor de la tenue luz de una lámpara de gas. Uno de ellos, Heinrich, un guía local de rostro adusto, compartió su conocimiento sobre el lugar mientras sostenía una taza de té con mano temblorosa. Habló de las marcas inusuales en rocas y árboles, de los rastros inexplicables que aparecían a veces cerca de los arroyos a gran altitud. Su voz se volvió más ronca cuando mencionó que la gente evitaba los senderos una vez caía la noche, asegurando que habían escuchado los rugidos que sacudían la tierra. Los otros 3, turistas entusiasmados por la aventura, se miraron entre sí fingiendo escepticismo, pero pronto notaron algo extraño en la mirada de Heinrich. No era simple superstición, sino un temor encarnado que gateaba por su voz, aferrándose a cada palabra. La noche avanzó y cada uno intentó conciliar el sueño, sabiendo que debía madrugar para iniciar el ascenso. Sin embargo, los ruidos que llegaban desde las montañas parecían incrementarse con cada hora que pasaba. Un estrépito sordo se alzó como si gigantescas garras rasgaran alguna ladera rocosa. Luego, un gruñido tan potente que agitó la estructura de madera del refugio. Todo se volvió un caos de sobresaltos. Afuera, el viento se arremolinaba con furia, y la oscuridad parecía tomar forma, como si algo se moviera al otro lado de la puerta. Los excursionistas se levantaron, nerviosos y con el pulso desbocado. Uno de ellos, Eliseo, propuso que salieran armados con linternas. Lo hicieron, aferrando sus chubasqueros y asegurándose los cordones de las botas, con más valentía de la que en realidad sentían. Al abrir la puerta, la gélida ráfaga casi los tumbó. Heinrich, con una voz que se entrecortaba, susurró que no hicieran ruido, que el dragón era muy perceptivo. Pero la noche era demasiado espesa para revisar nada desde la distancia, y los resplandores de las linternas parecían desvanecerse a escasos metros. Un aleteo resonó en lo alto, algo que batía las corrientes de aire con ferocidad inhumana. Los excursionistas se miraron entre sí, mientras un chillido gutural hizo eco entre las paredes de roca. Sobre la cumbre, una silueta demencial emergió detrás de una nube. Las linternas apenas delinearon su contorno, pero fue suficiente para captar la inmensidad de su cuerpo serpentino, las escamas viscosas que brillaban y la mirada incandescente que imperaba en lo más alto. Los viajeros se quedaron paralizados, conteniendo el aliento. La criatura lanzó un rugido que estremeció la montaña y provocó desprendimientos de piedras que cayeron con estrépito ladera abajo.
Eliseo tropezó cuando se alejó, y un choque de rocas rompió el silencio. Eso fue todo lo que bastó para llamar la atención de la bestia. De un momento a otro, un viento abrasador manchó la noche con destellos rojos y dorados. Era el fuego que el dragón exhalaba con brutal furia. Un calor insoportable azotó el entorno, y los excursionistas corrieron hacia la entrada del refugio intentando protegerse. Heinrich gritó que no se quedaran allí, y todos, sin pensarlo, tomaron sus mochilas y se aventuraron montaña arriba, esperando encontrar una cueva o grieta donde ocultarse. La oscuridad se tragaba cada uno de sus movimientos, mientras la criatura descendía, rasgando el cielo con sus alas y siguiendo el aroma de quienes huían aterrados. Las piedras sueltas dificultaban la huida, y en varias ocasiones rodaron, lastimándose o rompiendo parte de su equipo. El rugido del dragón se hacía más y más próximo. Una vez en la cota superior de la montaña, divisaron la silueta del refugio en llamas allá abajo, consumiéndose en cuestión de minutos. A esas alturas, ya no tenían dónde regresar para buscar ayuda. La única opción consistía en atravesar la cresta con la esperanza de que el dragón permaneciera al otro lado, tratando de devorar los restos de lo que fuera útil de la cabaña. Pero la criatura no se conformaría con eso, su instinto buscaba presas vivas, presas que corrieran con el palpitar del pánico en las venas. Para el dragón, el terror era tan suculento como la carne. A medida que avanzaban, la espesa niebla transformaba cada roca en una silueta siniestra. Los latidos de sus corazones retumbaban en los oídos, mientras sentían un temblor profundo en las entrañas. Delante se abría una grieta natural, un paso angosto entre paredes de granito donde las escaleras talladas se habían erosionado. Heinrich apuntó con la linterna, y todos se adentraron con lentitud, pegándose a la pared. El aire era denso y húmedo, y retumbaban corrientes subterráneas. Pisaban con cuidado para evitar desencadenar caídas fatales. No obstante, el sonido de un nuevo aleteo rompió la frágil calma. Arriba, se veían algunas rocas desplazándose. El dragón se mantenía en vuelo, olfateando la atmósfera. Un gigantesco zarpazo resonó sobre un saliente, y la piedra se hizo añicos, esparciendo un eco escalofriante en aquel pasadizo. Se dieron cuenta de que la bestia los estaba buscando con tenacidad inquebrantable. Se movían con lentitud, con el corazón latiendo a toda prisa, intentando no deslizarse en el abismo que se abría a su costado. De repente, un gran estruendo rasgó la noche. Se oyó una roca que se partía, seguida de un golpe atronador. El dragón se había posado, y su furia provocó un temblor que hizo caer una luz de piedras. Dos de los excursionistas se aferraron a Heinrich para no precipitarse al vacío, pero Eliseo no tuvo tanta suerte. Un enorme bloque de roca rodó desprendiéndose del techo y lo lanzó a un costado, atrapándolo. Un alarido desgarrador se apagó demasiado rápido. Los otros tres no pudieron mover ni un músculo para socorrerlo. El dragón, con un rugido casi jubiloso, descendió abriendo sus fauces con avidez, y una llamarada consumió el aire a su alrededor. Nadie vio lo que ocurrió con Eliseo, pero sí se pudo escuchar cómo su grito se reducía a un eco entre las lenguas de fuego. Sin tiempo para lamentarse, los supervivientes se escabulleron por un hueco estrecho. Las paredes mojadas les rozaban los hombros mientras el fuego teñía la noche con un fulgor anaranjado que rebotaba en la roca. Sus respiraciones eran sofocadas y el terror los guiaba hacia lo desconocido. La idea de avanzar se tornaba cada vez más angustiante, pues solo quedaba una ruta empinada que bordeaba un precipicio. Cada grieta, cada roca inestable parecía un enemigo más. El rugido del dragón los empujaba a no detenerse, aunque el agotamiento y las heridas empezaban a ser insoportables. Al bordear un saliente, alcanzaron a divisar un pequeño lago helado que reposaba entre las cumbres. Sus aguas parecían un espejo tenebroso que reflejaba los relámpagos de fuego que provenían de las alturas. Sintieron un ligero alivio al creer que, si podían cruzar hacia aquella zona, tal vez se ocultarían entre las formaciones rocosas. Pero el dragón sobrevolaba, celebrando su cacería con rugidos ensordecedores.
Las llamaradas iluminaban los cielos. Uno de los excursionistas resbaló, chocando con dureza contra el suelo antes de rodar varios metros por la empinada pendiente. Quedó inconsciente y su cuerpo yacía inerte, con la sangre manchando las rocas. Heinrich y el otro compañero quisieron ayudarlo, pero al acercarse, un hedor a azufre y un calor repentino les indicaron que la bestia se cernía encima. La luna destapó su rostro al ver al dragón descender en picada, y aquel brillo maligno en sus ojos congeló de terror las venas de Heinrich. Un brutal estallido de fuego consumió el área, y ya no hubo diferencia entre gritos y rugidos. Todo quedó cubierto por un torbellino de llamas y ceniza. Heinrich, milagrosamente, evitó el fuego al rodar por una grieta antes del impacto. Se golpeó la cabeza y perdió la noción de lo que ocurría durante algunos instantes. Al recobrar la conciencia, ya estaba solo. El viento helado lastimaba su rostro, rasguñaba su piel, y la lluvia que comenzaba a caer parecía mezclarse con sangre. Desde lo alto, el dragón continuaba su patrullaje entre las nubes negras. Heinrich lo presintió antes de verlo, el temblor en la tierra, el rumor de alas batiendo. Su corazón latía con fuerza desquiciada. Con las piernas temblorosas y el cuerpo dolorido, prosiguió por el único camino que encontró, una ladera estrecha por la que podría descender hacia el valle. Cada paso crujía, y cada crujido parecía un llamado a la muerte. Un leve chillido por detrás hizo que Heinrich volteara la cabeza con desesperación. El dragón había aterrizado no muy lejos, aplastando la hierba y haciendo sangrar la tierra con sus garras. Un brillo carmesí se encendió en sus fauces. El guijarro bajo el pie de Heinrich cedió, y en un esfuerzo por mantenerse en pie, se sujetó a una roca. Sin embargo, el reptil infernal alzó su cuello, y su aliento abrasador iluminó toda la ladera. El calor explotó en un torrente que lo envolvió sin piedad, aniquilando cualquier vestigio de esperanza o rastro de vida. Al amanecer, el aire olía a ceniza y bajo la montaña apenas quedaban ruinas carbonizadas del refugio. Entre la gente de Boulces, la inquietud se hizo insoportable cuando notaron que nadie volvía de la expedición. Con el paso de los días, encontraron solo retazos de equipamiento quemado y rastros de huesos calcinados dispersos. Unos pocos testigos aseguraban haber visto fuego surcar los cielos, un destello que atravesaba las nubes antes de desaparecer en la lejanía. Nadie se atrevió a organizar una búsqueda exhaustiva, pues conocían de sobra la presencia que habitaba allí arriba. El dragón de Boulces mantenía su papel como guardián sombrío de las montañas, tomando sin misericordia a cualquiera que se aventurase en su dominio. Quienes escuchaban la historia temblaban de pies a cabeza, presintiendo la amenaza que se cernía tras cada pico. Las noches nunca volvieron a ser tranquilas, y cada crepitar de ramas en la lejanía recordaba la verdad. Había algo despiadado oculto en la niebla, algo que custodiaba las cumbres con ferocidad mortal, algo que no dejaría que los vivos se marcharan sin arrancarles primero el último aliento. De esa forma, con un miedo que latía día y noche en los corazones de los habitantes y con las montañas resonando las desgracias de quienes osaban cruzarlas, el dragón de Boulces siguió sembrando terror, asegurándose de que nadie escapara de su alcance y borrando toda esperanza de conseguir un camino seguro en las despiadadas alturas. Sin piedad, sin compasión y sin dar espacio a la redención, la bestia se alzó triunfante, confirmando que en la noche más oscura, solo habitaban el horror y la muerte. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.